Hola de nuevo, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Español Directo. ¿Qué tal estáis? ¿Va todo bien? Seguro que todo os va genial, que todo está ok. Y si no es así, no os preocupéis porque estoy convencido de que la situación pronto va a cambiar a mejor. Ya veréis. Por otra parte, esta pequeña introducción me recuerda que en español hay una expresión que dice «nunca llovió que no escampase». Esta expresión, desde un punto de vista literal, quiere decir que cuando empieza a llover, que es lo que pasa cuando cae agua del cielo, al cabo de un tiempo para. Es decir, deja de llover y no cae más agua de las nubes. No llueve para siempre. Bueno, pues esta expresión también tiene un sentido figurado. Y ese sentido figurado quiere decir que cuando tenemos un problema, cuando estamos tristes por algo o vivimos una situación complicada, antes o después, por una razón o por otra, la situación mejora. Sea cual sea el problema, no va a durar 100 años. Y esto es verdad, así que ánimo porque nunca llovió que no escampase. Bueno, ahora que ya conocéis una expresión típica española, una expresión que no vais a encontrar en clases de español o en los libros de gramática, empezamos de forma oficial con el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy había previsto visitar con todos vosotros una región que me gusta mucho. Es una región que conozco bien y que me gustaría enseñaros. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Hace un momento hablábamos de la lluvia. Ya sabéis lo que es la lluvia. Es todo ese agua que cae de las nubes cuando hace mal tiempo, y vuelvo a nombrarla porque tiene mucho que ver en general con la zona norte de España y en particular con Galicia, que es la comunidad autónoma que vamos a conocer enseguida. Bueno, como siempre hago, primero os voy a dar alguna información básica de esta comunidad autónoma, información del tipo dónde está situada, cuántas provincias tiene, qué tipo de clima hay en esta región, etc. Y en segundo lugar, os contaré algunas cosas sobre alguno de sus lugares más interesantes. Entonces, Galicia está situada en la parte norte de España, para ser más precisos, en la parte noroeste de la península ibérica. Sus límites son, al sur, Portugal, al este, las comunidades autónomas de Asturias y Castilla-León, al oeste, el Océano Atlántico y al norte, el Océano Atlántico igualmente y el Mar Cantábrico, ambos separados por el cabo Estaca de Bares. Como pequeña explicación, un cabo es un accidente geográfico que consiste en que un pequeño trozo de tierra entra en el mar, como por ejemplo el Cabo de Buena Esperanza, que está en el extremo sur de África. Entonces, el Cabo de Estaca de Bares se encuentra en la provincia de A Coruña, es el punto situado más al norte de España y, entre otras cosas, sirve para saber dónde empieza el mar Cantábrico y dónde termina el Océano Atlántico o viceversa. Galicia es una comunidad autónoma que está compuesta por 4 provincias, que son A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. En general, el clima que hay en esta región es suave. Esto quiere decir que no hace mucho frío en invierno ni mucho calor en verano. Sin embargo, sobre esto hay que hacer alguna puntualización. Hace un momento he dicho que en esta región el clima es en general suave. Y he puesto entre comillas en general porque esto se aplica a las zonas de Galicia que están próximas al mar. Si hablamos de las zonas que están un poco más hacia el interior, las zonas que están lejos del mar, como la provincia de Ourense o toda la parte central de Galicia, las temperaturas ya no son tan agradables. Y en algunas zonas se puede pasar de 5 grados bajo cero en invierno a 40 grados en verano, lo que es una diferencia bastante importante. Para cerrar el tema del clima, en cuanto a las lluvias, Galicia tiene una fama bastante negativa en ese sentido. Hay mucha gente que piensa que allí llueve casi todos los días del año y que además hace muy mal tiempo. Bueno, respecto a esto, a pesar de que es verdad que allí llueve un poco más a menudo que en otras regiones de España, también hay muchos días de sol y, por supuesto, en verano puede disfrutarse igualmente de la playa como en cualquier otra parte. Esto demuestra que algunas cosas que se dicen de Galicia son un poco exageradas. Ahora, para seguir conociendo esta preciosa región de España, me gustaría hacer con vosotros un pequeño recorrido por sus 4 provincias. Se trata de un recorrido bastante completo, así que espero que os gusten los pueblos y ciudades que he elegido para vosotros en cada una de ellas.
Comencemos. Como mucha gente sabe, Galicia tiene una gran importancia a nivel de turismo, especialmente por ser el punto de llegada del Camino de Santiago. Sin embargo, yo creo que el auténtico tesoro que tiene Galicia está en sus paisajes, sobre todo en su paisaje costero. Respecto a esto, la costa de Galicia o costa gallega se caracteriza por sus rías. Una ría, puede ser que esto lo explique también en otros vídeos, es un accidente geográfico que consiste en que una pequeña parte del mar entra hacia el interior de la tierra. Es el lugar donde se une la desembocadura de un río, es decir, la parte final de un río, con el mar. Una ría es justo lo contrario que un cabo, que es lo que veíamos hace un momento. Todas estas rías forman el relieve de la costa de Galicia y se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado están las llamadas rías altas, que ocupan la parte norte de Galicia, que es la parte que corresponde a la provincia de A Coruña y Lugo, y por otro lado están las rías bajas, que se sitúan al sur de esta comunidad autónoma y que pertenecen en su mayoría a la provincia de Pontevedra. Estas rías dan a toda esta zona de costa su aspecto tan característico, creando un paisaje precioso que atrae cada año a miles de turistas. Ahora que ya sabéis lo que es una ría y que en Galicia existen las rías altas y las rías bajas, vamos a empezar nuestro pequeño recorrido con el fin de enseñaros algunos de los pueblos que creo que estarán bien para vosotros si tenéis la ocasión de venir a Galicia. Para hacerlo, en primer lugar haremos un pequeño análisis de la provincia de A Coruña. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, es fácil. Primero voy a contaros 2 o 3 cosas de Santiago de Compostela. Después haremos una pequeña ruta por las rías altas de las que hemos hablado hace un momento y finalmente hablaremos un poco de la ciudad de A Coruña, que es una de las principales de Galicia. Si seguimos el orden establecido, el primer lugar que tenemos en nuestra lista es Santiago de Compostela. Lo primero que vamos a decir de Santiago de Compostela es que es la capital de Galicia. Es la ciudad donde tienen su sede los órganos de gobierno de esta comunidad autónoma. A pesar de que no es la ciudad más grande de esta comunidad autónoma, ni tampoco la que tiene un mayor número de habitantes, a nivel político e histórico es sin duda la más importante de Galicia. Yo creo que muchos de vosotros habéis oído hablar de Santiago de Compostela o incluso puede ser que ya estuvieseis allí, sobre todo por el Camino de Santiago, que es lo que hace que Santiago de Compostela sea una ciudad conocida a nivel mundial. Hablando de esto, es precisamente toda la tradición que hay alrededor del Camino de Santiago lo que convierte también a Santiago de Compostela en una ciudad con un gran ambiente multicultural todo el año, especialmente en su casco histórico o parte más antigua de la ciudad. Personalmente he tenido la ocasión de visitar el casco histórico de Santiago en varias ocasiones y me ha encantado. Me lo pasé genial paseando por sus calles con todo ese ambiente multicultural del que os hablaba. Había un montón de gente de muchos países diferentes, de hecho había tanta gente que era complicado moverse, esa fue un poco la parte negativa, pero bueno, como os digo, es un lugar al que todo el mundo debería ir al menos una vez en su vida. Otra cosa interesante que podéis encontrar en este casco histórico son sus tiendas. Hay tiendas por todas partes para comprar todo tipo de souvenirs o alguno de los productos típicos de esta zona que son excelentes. En mi caso, yo compré una tarta de Santiago. Os he puesto una foto en el vídeo para que pudieseis ver lo que es y la compré porque es algo típico de esta zona y porque es deliciosa. Todo esto que os cuento nos lleva a la parte más importante no solo de este casco histórico, sino también de toda la ciudad, que es la Catedral de Santiago. Es impresionante llegar por primera vez a la Plaza del Obradoiro y ver delante nuestra esta catedral. Es algo emocionante, sobre todo para los peregrinos, que son las personas que han hecho a pie o en bicicleta todo el Camino de Santiago o una parte de él. Es impresionante ver cómo todas esas calles estrechas, o como decimos en España, todas esas callejuelas dan lugar a un espacio abierto enorme, una gran plaza que lleva el nombre de Plaza del Obradoiro, y justo al lado se encuentra la catedral. Está claro que la Catedral de Santiago es la construcción más importante y más visitada de Galicia. Esta catedral tiene más de 800 años de historia
y como la mayor parte de las construcciones ligadas al Camino de Santiago fue construida en estilo románico. No obstante, más allá de su belleza arquitectónica, la verdadera importancia de esta catedral la encontramos en el hecho de que representa el final de un largo camino para millones de peregrinos. Y esto es algo que va más lejos que un simple aspecto religioso. En resumen, si no conocéis Santiago de Compostela, yo os animo a que paséis unos días allí. Os aseguro que no lo vais a lamentar. Por mi parte, tan pronto como tenga la oportunidad de ir, seguro que voy. A continuación, os había dicho anteriormente que íbamos a hacer una pequeña ruta por las Rías Altas de Galicia o Rías Altas gallegas. Pues bien, en lugar de eso, lo que voy a hacer es un resumen corto en el que os voy a mencionar algunos pueblos que pueden ser interesantes para vosotros si venís a esta parte de Galicia. Y además os contaré un par de cosas sobre las Rías Altas. En principio, las Rías Altas, como dije en la presentación, son una parte de la zona costera de Galicia que va desde el Cabo Finisterre, ahora ya sabéis lo que es un cabo, hasta la frontera que separa Galicia de Asturias, que es otra región diferente de España. Esto quiere decir que las Rías Altas ocupan toda la parte norte de Galicia y un poco de su parte oeste. No obstante, en los mapas nos encontramos a las Rías Altas divididas en dos partes. Una de esas partes ocupa la zona costera que va desde el Cabo Finisterre hasta la ciudad de A Coruña y que se conoce como Costa da Morte o Costa de la Muerte, traducido al español. Y la otra parte va desde la ciudad de A Coruña hasta la parte final de estas rías. La primera parte, es decir, la parte que ocupa la Costa da Morte, es la que nos interesa para el vídeo de hoy y es en la que nos vamos a concentrar. Uno de los puntos clave para empezar a conocer esta zona en profundidad es un pueblo llamado Finisterre. ¿Conocéis Finisterre o habéis oído hablar de Finisterre alguna vez? Yo creo que la respuesta para muchos de vosotros es sí. Finisterre puede ser considerado como el punto de partida de las Rías Altas. Es un pueblo realmente bonito que tiene fama a nivel mundial porque, al igual que Santiago de Compostela, es un lugar de peregrinación. Finisterre es como un final suplementario del Camino de Santiago. Hay una especie de tradición muy extendida entre los peregrinos que consiste en que una vez que han llegado a Santiago de Compostela deciden continuar su camino hasta Finisterre. Puede ser por una creencia religiosa, por ver sitios nuevos o por cualquier otra razón. Todos estos viajeros tienen algo en común. Todos deben llegar al Cabo Finisterre para estar completamente seguros de haber tenido éxito en su aventura. El Cabo Finisterre es un lugar que está lógicamente al borde del mar, a pocos kilómetros del centro urbano de Finisterre. Hace más de 2000 años, los romanos pensaban de forma equivocada que el Cabo Finisterre era el fin de la Tierra, ya que no se conocía América ni el Nuevo Mundo. Actualmente, muchas personas piensan que el Cabo Finisterre es el punto situado más al oeste de Europa, lo que también es falso. Desde el año 1853, en el Cabo Finisterre existe un faro que, además de iluminar a los barcos que pasan cerca de la costa por la noche, indica a los peregrinos que han alcanzado su objetivo. Personalmente tuve la ocasión de estar allí y, si queréis mi opinión, realmente es un sitio mágico que hace pensar, que abre la mente. Como siempre os digo, si tenéis la oportunidad de ir, no lo dudéis ni un segundo. Finisterre es, como decíamos antes, la puerta de entrada a la Costa de la Muerte, o como se dice en gallego, Costa da Morte. El gallego es la segunda lengua oficial de Galicia. La Costa da Morte es un lugar que destaca por la belleza de su paisaje marino, que es todo el paisaje que se puede ver al borde del mar, y por sus pequeños pueblos excepcionales como Muxía o Camariñas, que os recomiendo visitar. La Costa da Morte es un lugar agradable para todos los turistas, pero muy peligroso para los marineros, es decir, para las personas que trabajan en el mar. La palabra morte significa muerte en español, y el nombre de Costa de la Muerte, Costa da Morte, es debido a que en esta zona, durante siglos, ha habido un montón de accidentes que han costado la vida a cientos de personas que trabajaban en el mar. Las fuertes corrientes marinas que hay en esta zona
provocan que muchos barcos tengan problemas y se hundan, es decir, que terminen en el fondo del mar. Es una zona donde a menudo hay grandes olas y esto crea dificultades a los barcos. Como anécdota, la peor tragedia que tuvo lugar en la Costa da Morte ocurrió en el año 1890. En ese año, un barco llamado HSM Serpent se hundió frente a esta costa. Como resultado de este accidente, murieron 172 marineros y únicamente consiguieron salvar su vida 3 de ellos. Fue uno de los peores accidentes que se han visto en Galicia y del que en ocasiones aún se sigue hablando. Más recientemente, otro acontecimiento que marcó de forma muy negativa a la Costa da Morte fue el hundimiento de un petrolero llamado Prestige. Pequeña pausa. Hundimiento es cuando un barco se hunde, es decir, que pasa de estar en la superficie del agua a estar en el fondo del mar. Y un petrolero es un barco que transporta petróleo o alguno de sus derivados. El Prestige era un barco que explotaba una empresa griega y el 13 de noviembre de 2002 provocó uno de los desastres ecológicos más grandes de la historia. Una vez más, la fuerza que tiene el mar en esta zona hizo que el barco se rompiese y liberase gran parte de las 77.000 toneladas de fuel oil que transportaba. A causa de todo esto, las playas y en general toda la Costa da Morte quedó cubierta por esta sustancia de olor fuerte y color negro, que además acabó con la vida de muchos animales marinos. Afortunadamente, después de varios años y muchos esfuerzos por parte del ejército y de miles de voluntarios, la Costa da Morte vuelve a ser lo que era. Personalmente, creo que visitar esta costa es algo que todo el mundo debería hacer al menos una vez en la vida. Espero que os haya gustado este pequeño resumen de la Costa da Morte. Por último, ya para terminar, voy a contaros un par de cosas sobre la ciudad de A Coruña, la que para mí es la ciudad más bonita de Galicia y que está muy cerca de la Costa da Morte. Así podréis hacer vuestro viaje más completo combinando una ciudad con espacios naturales, lo que en España llamamos matar 2 pájaros de un tiro. Coruña es una de las 2 principales ciudades de Galicia. No es una gran ciudad como Madrid o Barcelona, tiene algo más de 200.000 habitantes, pero tiene un montón de cosas para ver. Por una parte, tiene los mejores centros comerciales de Galicia. Los centros comerciales son grandes superficies, grandes construcciones, en las que hay todo tipo de tiendas para ir de compras, también hay cafeterías, restaurantes, en fin, todo tipo de servicios. Por otra parte, A Coruña conserva algunos de los monumentos más importantes de España, como es el caso de la Torre de Hércules, que podéis encontrar en la zona norte de la ciudad, justo al lado del mar. La Torre de Hércules es una de las construcciones más importantes que los romanos han hecho en España. A pesar de que tiene forma de torre y la llamamos Torre de Hércules, realmente es un faro. De hecho, creo que es el faro activo más antiguo del mundo. La Torre de Hércules tiene éxito entre los turistas porque se puede entrar dentro de ella y acceder a su parte superior. Las escaleras que hay son un poco estrechas, pero merece la pena el esfuerzo por las vistas que hay desde arriba. A Coruña está llena de lugares geniales para disfrutar y pasarlo bien, entre ellos el Aquarium Finisterrae, que es un gran recinto en el que se pueden ver diferentes tipos de animales marinos, o el Paseo de Riazor, que es uno de los mejores lugares de esta ciudad a nivel de turismo, aunque por supuesto hay otros. Para poner punto final al vídeo de hoy, mi recomendación personal es que vayáis a conocer el llamado Monte de San Pedro. El Monte de San Pedro es una pequeña montaña, es una pequeña elevación de terreno justo al borde del mar. En su parte superior hay un pequeño parque natural con algunos árboles, juegos para niños y todas esas cosas que tienen los parques. Es un buen sitio para tener un poco de tranquilidad y pasar tiempo con la familia. No obstante, la parte más divertida está en la forma que tenemos de subir a este monte. Por supuesto, podemos subir andando en coche por una carretera que hay, pero también podemos hacerlo en una especie de ascensor. Es un ascensor que tiene la forma de un balón de fútbol gigante, es una gran esfera transparente en la que podemos entrar y una vez dentro
esta gran esfera comienza a subir lentamente por uno de los lados del monte gracias a unos raíles. Es muy divertido y además tiene una vista fantástica de gran parte de La Coruña. Bueno, lo dejamos aquí por hoy, se ha hecho un poco tarde. Como se dice en español, se nos ha echado el tiempo encima y pienso que es preferible terminar todo esto en un próximo vídeo. Así que hasta el próximo vídeo, cuidaos mucho, chao.